Hola gente, bienvenidos a este episodio de historia que nos enseñaron en la escuela, donde hoy vamos a hablar de un evento que cambió el rumbo de la historia, la caída de Constantinopla. Y sí, yo sé que llego un poco tarde a su aniversario, pero bueno, dicen por allí que mejor tarde que nunca. Y es que la caída de Constantinopla fue la captura de la ciudad de adivinen cuál. Constantinopla, la capital del Imperio Romano, de Oriente. Y aquí hago una pequeña pausa, ya que muchos no entienden o no saben que en nuestra historia como humanidad existieron dos imperios romanos. Pero ahora rápidamente lo explico. Y es que el Imperio Romano era tan grande que como todo lo grande acabó partiéndose. Así nacieron dos mitades. El de Occidente, el que todos conocemos, o al menos el más famoso, con capital en Roma, y el de Oriente, con capital en Constantinopla, que fue más de, bueno, ustedes se hunden, pero yo me reinvento. Me pongo túnicas brillantes, me aprendo griego y me convierto en el Imperio Bizantino. Resultado de esto, bueno, Occidente colapsó en el siglo V y Oriente aguantó hasta 1453, porque después los otomanos no estaban como para bromas, ¿no? Y es que sí, durante un tiempo hubo dos imperios romanos funcionando al mismo tiempo. Y eso fue todo, fin de la explicación, y ahora sí volvamos al tema principal del video. Y es que la ciudad fue capturada el 29 de mayo de 1453, como parte de la culminación de un asedio de 53 días que había comenzado el 6 de abril. Pero ¿cuántos soldados de ambas partes estuvieron en el conflicto?, se preguntarán. Por parte del Imperio Otomano eran unos 100.000. ¿Y de qué iba compuesto este ejército? Bueno, vamos por partes, que esto es una fantasía logística turca. Primero, Jenizaros, los pros, unos 10.000 soldados de élite, entrenados desde niños leales solo al sultán, y con cara de que no venían a ser amigos. Básicamente, si los veías venir ya podías empezar a rezar o a correr. Los sipahíes, o sea la caballería de provincias, eran 15.000 jinetes que eran, pues bueno, como los caballeros medievales, pero con más bigotes y menos armadura brillante. Les daban tierras, ellos daban espadazos. Todo muy equilibrado, creo yo. Tercero, las tropas provinciales, o sea, los del pueblo. Estos eran los del campo, campesinos con lanzas, leñadores con mala leche y algún que otro primo del tío del sultán. No muy pro, pero oye, cuando llevas 60.000, pues daño haces. Y por último, la estrella del show, la artillería pesada. Mehmed II se trajo su juguete favorito, una bombarda de 9 metros diseñada por un ingeniero húngaro. Sí, una especie de cañón XXL que reventaba murallas como si fueran galletas. Y es que estos juguetitos representaron un punto de inflexión en la historia militar. Desde la antigüedad, las ciudades y los castillos habían dependido de murallas y muros para repeler a los invasores. Las murallas de Constantinopla, especialmente las erigidas bajo el gobierno del emperador Teodosio II, eran algunos de los sistemas defensivos más avanzados del mundo en ese momento. Las murallas protegieron Constantinopla del ataque. Sin embargo, estas fortificaciones fueron superadas con el uso de la pólvora, específicamente de cañones otomanos y bombardas, presagiando un cambio en la guerra de asedios. Los cañones otomanos dispararon repetidamente balas de cañón masivas que pesaban 500 kilogramos sobre 1,5 kilómetros, que creó brechas en las murallas. Bien, ya sabemos que los otomanos llegaron a Constantinopla con 100.000 soldados, artillería digna de película y toda la épica. Pero ¿qué había dentro de las murallas? ¿Qué tenía el Imperio Bizantino para defenderse? Pues bueno, no mucho, lo intentaron. La defensa de la ciudad estaba a cargo del emperador Constantino VI, que básicamente fue el último romano de verdad. Le tocó ser el capitán de un barco con más agujeros que madera, pero con dignidad, eso sí. ¿Qué tenía el ejército? Bueno, entre 6.000 y 7.000 soldados. Esto no era una batalla, o sea, era un milagro en proceso de cancelación. ¿Y quiénes eran estos verdaderos valientes? Pues un collage militar, bizantinos de toda la vida, voluntarios, algunos comerciantes que sabían coger una lanza y por supuesto los MVP de la defensa. Primero estaban los genoveses de Giustiniani, los MVPs, unos 700 mercenarios italianos liderados por Giovanni Giustiniani, un tipo que vino desde Genova a ayudar porque, bueno, aún no lo tenemos claro. Quizás honor, contrato, estaba aburrido, pero bueno, sea como sea, fueron clave en la batalla. Segundo, las tropas bizantinas regulares, ya lo que quedaba del ejército bizantino, más claro, que no era mucho. Gente con armadura medio oxidada y más experiencia en procesiones religiosas que en guerras. Y terceros, monjes, civiles y quien tuviera pulso. Literalmente se armó a todo el que pudiera sostener un palo. Si respirabas y decías Dios salve Constantinopla, pues ya tenías hueco en el ejército.
Como dije antes, el asedio comenzó el 6 de abril, pero antes de ese día ambos bandos se prepararon para la guerra. Los bizantinos, ahora con la simpatía de las naciones occidentales, y digo ahora, ya que antes no se llevaban muy bien que digamos, enviaron mensajeros a dichas naciones pidiendo refuerzos. 3 navíos genoveses contratados por el Papa estaban en camino, con armas y provisiones. El Papa también había enviado al cardenal Isidro con 300 arqueros de Nápoles, como su guardia personal. Los venecianos mandaron un refuerzo de 800 soldados y 15 navíos con pertrechos, quien se encargaría de las defensas de la muralla oriental con 700 soldados. Los otomanos, a su vez, iniciaron el cerco construyendo rápidamente una muralla 10 kilómetros al norte de Constantinopla. Mehmed II sabía que los asedios anteriores habían fracasado porque la ciudad recibía suministros a través del mar, entonces trató de bloquear las dos entradas, la del Mar Negro, con una fortaleza armada con 3 cañones bombardas en el punto más estrecho de la orilla del Bósforo y con al menos 125 navíos ocupando los Dardanelos, el mar de Marmara y el oeste del Bósforo. El sultán prometió a sus hombres que estarían 3 días de pillaje y botín, en cristiano que si ganaban le permitían llevarse lo que vieran por 3 días, enardeciendo así los ánimos entre ellos, además de prometer que aquel que coronara primero la muralla sería nombrado gobernador de alguna provincia del Imperio Bizantino. Ahora sí, el asedio comenzó oficialmente el 6 de abril, cuando el Gran Cañón disparó el primer tiro en dirección al valle del río Lico, junto a la puerta de San Romano, que penetraba en Constantinopla por una depresión bajo la muralla. La muralla, sin duda alguna, no había sido construida para soportar ataques de artillería. Los bizantinos se escabullían fuera de la ciudad para reparar los daños causados por el cañón con sacos y barriles de arenas, piedras despedazadas de la propia muralla y empalizadas de madera, mientras los defensores se defendían con sus arqueros mediante lanzamientos de flechas y con ballesteros de dardos. Los otomanos evitaron el ataque por la costa, puesto que las murallas eran reforzadas por torres con cañones y artilleros que podrían destruir fácilmente toda la flota en poco tiempo. Por eso el ataque inicial se restringió a casi solamente a un frente, lo que facilitó tiempo y mano de obra suficiente a los bizantinos para soportar el asedio. Al principio los bizantinos consiguieron 2 victorias alentadoras. El 12 de abril el almirante otomano Süleyman Baytoglu fue rechazado por la armada bizantina al intentar forzar el pasaje por el Cuerno de Oro. 6 días después el sultán intentó un ataque a la muralla dañada en el valle del Lico, pero fue derrotado por un contingente menor, aunque mejor armado, de bizantinos al mando del MVP Giustanini. ¿Se acuerdan de los navíos que envió el Papa de ayuda? Bueno, el 30 de abril los bizantinos avistaron los navíos, además de otro navío griego con grano de Sicilia. Baytoglu intentó interceptar los navíos cristianos, pero vio que su flota podría ser destruida por los ataques de fuego griego arrojados sobre sus embarcaciones. Los navíos llegaron con éxito al Cuerno de Oro y Baytoglu fue humillado públicamente, fue ordenado su ejecución, que fue perdonada, y perdió todos sus títulos y tierras. El 22 de abril el sultán asestó un golpe estratégico a la defensa bizantina, con la ayuda de su general Zaganos Pasha. Imposibilitados para atravesar la cadena que cerraba el Cuerno de Oro, el sultán ordenó la construcción de un camino de rodadura al norte de Pera, por donde sus navíos podrían ser empujados por tierra para evitar la barrera. Con los navíos posicionados en un nuevo frente, los bizantinos no tendrían recursos para reparar después sus murallas. Los bizantinos contraatacaron. El 25 de abril intentaron un ataque sorpresa a los turcos en el Cuerno de Oro, pero fueron descubiertos por espías y ejecutados. Los bizantinos entonces decapitaron a 260 turcos cautivos y arrojaron sus cuerpos sobre las murallas del puerto. El 7 de mayo el sultán intentó un nuevo ataque al valle del Lico, pero fue nuevamente repelido. Al final del día los otomanos comenzaron a mover una gran torre de asedio, pero durante la noche un comando bizantino se escabulló sin ser descubierto por los turcos y prendió fuego a la torre de madera. Los turcos también intentaron abrir minas por debajo de las murallas, pero los griegos consiguieron contaminar 3 galerías turcas con éxito. Algo que poco se habla es que la resistencia de Constantinopla comenzó a decaer cuando cundió el sultán. Entonces hizo uso de los yenisarios, como lo quieran decir, recordando a los bizantinos una antigua profecía de que la ciudad solo resistiría mientras la luna brillase en el cielo. Al día siguiente, durante una procesión, uno de los íconos de la Virgen María cayó al suelo. Luego, de repente, una tempestad de lluvia y granizo inundó las calles.
Además que los navíos prometidos por Venecia todavía no habían llegado y la resistencia de la ciudad estaba al límite. Al mismo tiempo, los turcos otomanos afrontaban sus propios problemas. El costo de sostener un ejército de 100.000 hombres era muy grande y los oficiales comentaban la ineficiencia de las estrategias del sultán hasta ese entonces. Mehmed II se vio obligado a lanzar un ultimátum a Constantinopla. Los turcos perdonarían las vidas de los cristianos si el emperador entregaba la ciudad. Como alternativa, prometió levantar el cerco si Constantino pagaba un pesado tributo. El problema es que los del imperio ni siquiera llegaban al mes. Constantino se vio obligado a rechazar la oferta y Mehmed, a seguir asediando la ciudad, hasta que llegó el asalto final y decisivo. Mehmed ordenó que las tropas descansen el 28 de mayo para prepararse para el asalto final en el día siguiente. Por primera vez en casi 2 meses no se oyó el ruido de los cañones ni de las tropas en movimiento. Para romper el silencio y levantar la moral, en el momento decisivo, todas las iglesias de Constantinopla tocaron las campanas durante todo el día, y el emperador junto al pueblo rezaron juntos en la iglesia de la Santa Sabiduría por última vez, antes de ocupar su puesto para resistir el asalto final, que se produjo antes del amanecer. Durante esa madrugada del 29 de mayo de 1453, el sultán otomano Mehmed lanzó un ataque total a las murallas, compuesto principalmente por mercenarios y prisioneros, concentrando el asalto en el valle del Lico. Durante 2 horas, el contingente principal de mercenarios europeos fue repelido por los soldados bizantinos, bajo el mando del comandante Giovanni, nuestro MVP, provisto de mejores armas y armaduras y protegido por las murallas. Pero con las tropas cansadas, tendrían ahora que afrontar al ejército regular de 80.000 turcos. El ejército turco atacó durante más de 2 horas sin vencer la resistencia bizantina. Entonces hicieron espacio para el Gran Cañón, que abrió una brecha en la muralla por la cual los turcos concentraron su ataque. El emperador Constantino VI en persona coordinó una cadena humana que mantuvo a los turcos ocupados mientras la muralla era reparada. El sultán entonces hizo uso de los jenisarios, como quieran decir, la élite de la élite, que trepaban la muralla con escaleras. Sin embargo, tras una hora de combates, los jenisarios todavía no habían conseguido entrar a la ciudad. Hasta el momento, todo iba entre muchas comillas bien para el imperio bizantino, hasta que durante la batalla, nuestro MVP Giustiniani fue herido y pidió apartarse de la batalla. El emperador fue hacia él y lo quiso convencer de no alejarse del lugar para mantener la moral de los soldados, pero el genovés insistió y se retiró. Cuando el resto de los soldados genoveses vieron que se llevaban a su líder, se vinieron abajo y desertaron de sus puestos de combate, justo en el preciso momento en que la fuerza de los jenisarios atacaban en el lugar. Y como si la tragedia no fuera suficiente, parece que algunos defensores abrieron una puerta trasera, la puerta de Kerkoporta, por error o para contraatacar. Los otomanos lo notaron, entraron como en su casa y fiesta para unos, tragedia para otros. Una vez dentro, fue el clásico protocolo de conquista medieval: saqueos, caos, gritos, templos profanados y Santa Sofía fue tomada y convertida en mezquita. El imperio bizantino dejó de existir, el mundo cambiaba. Adiós Roma o la Estambul. Viendo que los turcos empezaron a entrar en gran cantidad a la ciudad, los soldados romanos que podían regresaban a toda velocidad a sus casas a defender a sus familias o corrían al puerto y se embarcaban. La mayoría de estas embarcaciones iban rumbo a Italia. Los barcos cristianos sobrecargados de refugiados rompieron la cadena que bloqueaba el Cuerno de Oro y forzaron el bloqueo de la escuadra otomana. Entre estos barcos estaban los restos de la escuadra bizantina, que siguieron a los venecianos y genoveses. Pero ¿y qué pasó con Constantino?, se preguntarán. Constantino murió el día que cayó su ciudad. No hubo testigos oculares supervivientes de su muerte. El historiador griego Miguel Critóbulo, que más tarde trabajó en el servicio de Mehmed II, escribió que Constantino murió luchando contra los otomanos. Aunque ninguno de los autores fue testigo ocular, una gran mayoría de los que escribieron sobre la caída de Constantinopla, tanto cristianos como musulmanes, están de acuerdo en que murió en la batalla, y solamente 3 relatos afirmaron que escapó de la ciudad. También parece probable que su cuerpo fuera encontrado y decapitado más tarde. Y así cayó Constantinopla, no por falta de coraje, sino por ser una joya del pasado enfrentándose a un monstruo moderno armado con pólvora, estrategia y 100.000 razones. Triste, sí. Épico también. Una lección de historia, siempre.